Le damos la más cordial bienvenida a un episodio más de esta nueva sección denominada Derechos Humanos por el Mundo. En esta oportunidad nos complace contar con la presencia del doctor Miguel Ángel Presno Linera, quien es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, donde obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Sus líneas de investigación han venido siendo los partidos políticos y el derecho electoral y parlamentario, la teoría general de los derechos fundamentales, el libre desarrollo de la personalidad y en los últimos años el estudio de los retos que plantea la inteligencia artificial al Estado social y democrático de derecho, materia sobre la que coordina un proyecto de investigación internacional que agrupa a 23 investigadores de 5 países. Sus últimos libros son Libre Desarrollo de la Personalidad y Derechos Fundamentales en Inteligencia Artificial, ambos publicados en Marcial Pons. La entrevista que verán a continuación versará sobre una aproximación a las implicaciones del predominio de la inteligencia artificial en los derechos humanos. En ese sentido, nos gustaría iniciar la presente entrevista preguntándole: ¿cuál es el contraste más significativo en la relación entre el derecho tradicional y la inteligencia artificial en la protección de los derechos humanos, considerando los cambios y desafíos que ha traído consigo la implementación de la inteligencia artificial en nuestra actualidad? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación que me ofrece el equipo de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Me siento especialmente honrado por participar en esta entrevista y es un placer compartir con ustedes estos momentos. En relación con la cuestión que se me plantea, bueno, normalmente en las facultades de Derecho siempre explicamos a nuestros estudiantes que el derecho siempre suele ir por detrás de la realidad social, ¿no? La realidad social avanza a una velocidad y el derecho, que lógicamente requiere un proceso de maduración y de reflexión, siempre suele ir por detrás, ¿no? Por utilizar una metáfora fácil, a veces se entiende que la realidad social es una liebre y el derecho es una lenta tortuga, ¿no? Bueno, en el caso de la inteligencia artificial, digamos que la distancia entre la realidad y el derecho todavía es mucho más grande. Digamos que la inteligencia artificial supone la introducción en nuestras vidas de una liebre que camina a una velocidad extraordinaria, ¿no? Entonces, el reto, en este caso para el derecho, es cómo hacer frente a los retos que supone, digamos, esta liebre que va a una velocidad tan extraordinaria, ¿no? Desde mi punto de vista, no es un desafío nuevo. El derecho ha venido haciendo frente a distintos desafíos en los últimos años, por ejemplo, todo el tema de los nuevos riesgos tecnológicos, el cambio climático, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que la inteligencia artificial supone este plus de velocidad del que estaba hablando antes, ¿no? Yo creo que en principio el derecho para responder a este reto no necesita, creo, introducir nuevos derechos fundamentales en nuestros textos constitucionales. Creo que con carácter general nuestros textos constitucionales ya reconocen derechos que nos permitirían enfrentar los riesgos de la inteligencia artificial. Digo esto porque en Chile se ha modificado la Constitución recientemente para introducir una garantía frente a los riesgos de la inteligencia artificial en materia de neuroderechos. Bueno, yo creo que en la mayor parte de los textos constitucionales lo que se pretende garantizar con los neuroderechos ya lo está, que es nuestra integridad física y moral, el hecho de no ser discriminados y la garantía de un acceso igual a, digamos, los avances tecnológicos. Por tanto, diría que en principio no hacen falta nuevos derechos fundamentales. Quizás lo que sí hay es que desarrollar normas infraconstitucionales en forma de leyes o desarrollar convenios internacionales, que supongo es una cuestión a la que nos referiremos más adelante, que, digamos, establezcan nuevas facultades en favor de la ciudadanía y sobre todo yo creo que es lo más importante y para mí eso sería el gran salto que supone esto, nuevas obligaciones para los poderes públicos. Por tanto, creo que más que potenciar la dimensión subjetiva de nuestros derechos fundamentales, es decir, lo que nos permiten hacer, creo que sobre todo hay que fortalecer la dimensión objetiva, es decir, las obligaciones que surgen para nuestros poderes públicos, nuestras administraciones locales, nuestras administraciones regionales, el Estado en definitiva, ¿no? Tienen que, por una parte, aprobar normas, por otra parte, llevar a cabo procesos de alfabetización digital, es decir, esta es una nueva realidad y frente a esta nueva realidad la mayor parte de la ciudadanía no está preparada. Por tanto, una de las obligaciones de los poderes públicos es llevar a cabo este proceso, repito, de alfabetización digital de la ciudadanía para que sea consciente de estas nuevas realidades, de los riesgos que suponen y de la mejor manera de afrontarlos, ¿no? Y también creo que los poderes públicos deben de evitar los riesgos de una mayor vulnerabilidad de la ciudadanía en las relaciones con la administración, porque se corre el riesgo de que las administraciones utilicen de manera sistemática estos dispositivos de inteligencia artificial, digamos, para disminuir el personal que necesitan y para agilizar los trámites burocráticos. Pero se corre el riesgo con esta, digamos, implementación de la inteligencia artificial en los procesos administrativos de una mayor exclusión de la ciudadanía.
la autoridad no sea capaz de enfrentarse a este tipo de máquinas, que ni siquiera sepa que está interactuando con ellas, y eso es importante, saber que uno está interactuando con una máquina, y también porque a veces pensamos que las máquinas no se equivocan, ¿no? Tienen una aura de perfección que no se corresponde con la realidad, y las máquinas a veces están mal diseñadas porque lo que reflejan son las desigualdades sociales. Puede haber máquinas que reproduzcan sesgos de género o sesgos de carácter étnico, y sin embargo, como es una máquina, pues a veces tenemos la falsa sensación de que la máquina es objetiva y no tiene prejuicios. Tiene los prejuicios que le han podido introducir aquellos que han implementado estas máquinas, ¿no? Por tanto, creo que hay que ser precavido frente a estos nuevos retos y, desde luego, bueno, mostrar un cierto escepticismo con las propias máquinas, ¿no? Que pueden servir para mejorar nuestras vidas. Por ejemplo, en el ámbito de la medicina eso parece bastante evidente, es decir, los nuevos aparatos son mucho más precisos a la hora, por ejemplo, de detectar algún tipo de problema, pero repito, no por ello dejan de cometer a veces errores, y también hay que, digamos, prever qué ocurre cuando una máquina falla. ¿Qué ocurre si un coche automático provoca un accidente y mata a una persona? ¿Qué ocurre si un sistema de diagnóstico de imagen se equivoca y no ve un tumor donde el tumor estaba? Entonces, ahí, al menos en la Unión Europea, se ha entendido, y concluyo con esta primera cuestión, que no hay que atribuir una responsabilidad autónoma a las máquinas, sino que alguien ha ideado esa máquina, alguien la ha desarrollado o alguien la está usando. Entonces, tendrá que haber unos sistemas de instrucciones, manuales de instrucciones muy grandes, y en algunos casos, incluso cuando el riesgo de que la máquina pueda ocasionar un perjuicio muy grave a un derecho fundamental, al menos en Europa se ha optado por prohibir ciertos sistemas de inteligencia artificial. Por tanto, no cualquier sistema de inteligencia artificial tiene que estar permitido en nuestras sociedades. Con su respuesta, ¿qué medidas legales y éticas se puede implementar para asegurar que los sistemas de inteligencia artificial respeten los derechos humanos? En este caso, sobre la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo. Sí, sí, enlace efectivamente con la anterior cuestión. Bueno, yo creo que, al menos los que pertenecemos al ámbito jurídico, creo que tenemos que decantarnos por respuestas jurídicas. Yo creo que sobre todo respuestas legales. Como decía antes, me parece que no hacen falta cambios constitucionales, pero sí hacen falta respuestas legales, y no meramente éticas, porque las respuestas éticas, digamos, no ofrecen una garantía de que se van a cumplir. Es decir, podemos imponerle o tratar de imponerle a quien desarrolle inteligencia artificial que se ajuste a unos estándares éticos, pero si no lo hace, eso no va a tener ningún tipo de consecuencia en la práctica, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que desarrollar normas legales. Además, normas legales que lleven incorporado un sistema sancionador, de tal manera que, si no se respetan las previsiones legales, se establezcan sanciones que sean realmente disuasorias. En ese sentido, la Unión Europea ha aprobado recientemente un reglamento que ha optado por una respuesta legal con sanciones de tipo económico, dirigidas sobre todo a las empresas que desarrollan sistemas de inteligencia artificial. Entonces, si estas empresas, por ejemplo, comercializan un sistema que está prohibido, o lo hacen en condiciones diferentes a las que establece la normativa legal, se prevén sanciones que pueden ser muy cuantiosas, pueden ser de varios millones de euros, ¿no? O incluso pueden suponer un tanto por ciento del volumen anual de negocios de la empresa. Y el objetivo es que a las empresas no les sea rentable incumplir la legislación. Es decir, que no tengan más beneficio incumpliéndola que la sanción que van a recibir. Entonces, yo creo que tiene que haber una respuesta, como digo, desde un punto de vista legal. Esa respuesta tiene que ser una respuesta eficaz, y por eso tiene que ir acompañada de gestión, de sanciones. Creo que es importante también que existan, digamos, instituciones especializadas en el control de la inteligencia artificial. Creo que esto es un mundo nuevo, y no es solo ya el mundo de los datos, ¿no? Hasta ahora, prácticamente todos los países tenían algunas autoridades nacionales de garantía de la protección de los datos personales, ¿no? Pero la inteligencia artificial supone algo más. Entonces, yo creo que también hay que crear autoridades nacionales que sean capaces de inspeccionar estos sistemas, que sean capaces de sancionar a quienes los incumplen las previsiones legales, y, digamos, que lleven a cabo también campañas de sensibilización y de información social, ¿no? Entonces, en ese sentido, repito, creo que por ahí deberían ir, desde mi punto de vista, las medidas legales. Insisto, medidas legales eficaces, no meramente éticas, acompañadas de un sistema sancionador eficaz y con autoridades especializadas, porque yo creo que no funcionaría el llamado sistema de la autorregulación.
Es decir, que les pidamos a las empresas que crean estas tecnologías que se ajusten a unos determinados parámetros éticos, porque, repito, no creo que haya garantías de que en la práctica lo vayan a cumplir, ¿no? Por tanto, la respuesta aquí tiene que ser, repito, una respuesta jurídica de carácter legal y especializada. Aquí el reto es hacer frente a una tecnología que está cambiando constantemente. Y tal es así que en el caso de la norma europea que he mencionado recientemente, la propia definición de lo que es inteligencia artificial ha ido cambiando a medida que se iba desarrollando la tramitación para aprobar esta norma, ¿no? Entonces nos encontramos ahí también ante un reto, si tratar de hacer normas muy precisas que pueden ofrecernos más seguridad, pero que seguramente van a quedar desfasadas en poco tiempo, o establecer normas de carácter un poco más general que seguramente ofrezcan menos seguridad, pero que nos permitan, digamos, un horizonte temporal más prolongado en el tiempo. Y en relación a algunas de las cuestiones que me planteaba, esos derechos tan importantes como la libertad de expresión o el derecho a un juicio justo, bueno, creo que hay otro reto también en el ámbito de la libertad de expresión, ¿no? Que es el papel de las grandes compañías tecnológicas que nos ofrecen, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? X, Meta, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí el reto es que nos enfrentamos ante compañías de carácter global que tratan de sustraerse, digamos, a las obligaciones de los que imponen los estados, ¿no? Pero sí, yo creo que en materia de libertad de expresión, creo que una de las amenazas a la libertad de expresión viene de estas grandes corporaciones, ¿no? Que son las que, por ejemplo, pueden expulsarnos de una red social, impedirnos acceder a ella, impedirnos acceder a información que nos interesa, ¿no? Y desde el punto de vista del derecho a un juicio justo, ya también hay casos interesantes, por ejemplo, se han planteado en Estados Unidos, ¿no? En qué medida la Administración de Justicia puede utilizar para tomar sus decisiones mecanismos informáticos y tecnológicos, ¿no? Y ahí está en juego el derecho fundamental de defensa de las personas. Y yo creo que ese derecho tiene que primar frente, por ejemplo, a la protección de la propiedad industrial. Digo esto, y lo explico brevemente, por un caso famoso en Estados Unidos, en el que una persona fue condenada a un determinado periodo de cumplimiento de una pena privativa de libertad, a 5 años, y el juez que le condena dice que ha fijado el periodo de 5 años porque ha introducido los datos de esta persona en un sistema de inteligencia artificial y ha predicho que va a volver a cometer delitos. Entonces el juez dice, bueno, para asegurarme de que usted durante un cierto tiempo no va a delinquir, yo le voy a dejar 5 años en la cárcel. No porque yo haya diagnosticado su peligrosidad, sino porque lo ha hecho un sistema de inteligencia artificial. Entonces el abogado defensor de este hombre pues dice, bueno, yo quiero saber cómo funciona ese sistema. Es decir, ¿por qué usted ha determinado que son 5 años y no 3 años o 2 años, ¿no? Entonces la Administración de Justicia norteamericana, no la federal, sino la estatal, se niega a facilitarle el acceso al sistema algorítmico porque dice que está protegido por la propiedad industrial, que solo han comprado a una empresa y que la empresa les ha exigido que no lo faciliten a los abogados defensores, ¿no? El asunto llega al Tribunal Supremo del Estado de Wisconsin y, bueno, yo creo que da una respuesta insatisfactoria, ¿no? Porque coloca de manera subordinada el derecho a un juicio justo frente a la protección de la propiedad industrial. Y yo creo que quien se enfrenta a un juicio tiene que saber qué tipo de herramientas informáticas están utilizando y cómo funciona. Quizás una solución en este caso sería que el software y los sistemas de inteligencia artificial sean públicos, es decir, que la propia Administración de Justicia de cada país los desarrolle y que no los compren a empresas privadas. Pero en todo caso, repito, tiene que estar garantizado el derecho a un juicio justo. Eso es un derecho fundamental esencial en cualquier Estado democrático. Respecto a la tercera pregunta, usted mencionó sobre el derecho a la no discriminación en el contexto de la inteligencia artificial. ¿Podría comentarnos cómo este derecho puede verse afectado y cómo podría garantizarse en los sistemas de inteligencia artificial, considerando su necesidad de protección, además con el derecho fundamental a la privacidad? Sí, efectivamente. El derecho a no ser discriminado, pues es también un derecho esencial en cualquier Estado democrático y en cualquier Estado social, ¿no? Entonces, la discriminación puede producirse por diferentes motivos, ¿no? Y hoy en día uno de ellos es por la utilización de mecanismos de inteligencia artificial o sistemas de predicción algorítmicos. En primer lugar, puede suponer una discriminación porque se le obliga a una persona a, digamos, relacionarse con una máquina
esta persona no tiene los conocimientos ni la capacidad para enfrentarse a esa máquina. Entonces, a esa persona se le está discriminando, se la está discriminando, uno, porque se la está colocando en una posición de inferioridad. No sabe muy bien cómo relacionarse con la máquina, cómo tramitar sus peticiones, cómo entender las respuestas. Entonces, ese puede ser un primer elemento de exclusión y, por tanto, de discriminación. Otro puede ser que la máquina, a la hora de tomar las decisiones, opere con prejuicios, opere con sesgos, porque ha sido alimentada, ha sido entrenada con una información sesgada, una información en virtud de la cual pues, se coloca una peor posición a las mujeres que a los hombres, por ejemplo, o a las personas de una etnia respecto de las personas de otra etnia, por ejemplo. Imaginémonos un sistema, un banco que utiliza un sistema algorítmico para decidir si concede o no un crédito a una persona, ¿no? Dependiendo de los datos que se le hayan dado a ese sistema algorítmico para predecir, digamos, la solvencia de esa persona, puede ser que a veces se le está denegando un préstamo a una persona simplemente porque hay un prejuicio en contra de esa persona, porque se presume que esa persona no va a poder devolver ese dinero, ¿no? O porque a la hora de adoptar una decisión se tienen en cuenta factores que tienen un peso importante y que sin embargo no debieran de estar ahí, ¿no? Pongo un caso que en Europa ha sido ha tenido un gran impacto y que es un ejemplo de sesgo, de discriminación algorítmica. En Holanda desarrollaron un sistema algorítmico para tramitar cierto tipo de ayudas sociales. Es decir, las ayudas sobre todo previstas para familias con niños y con niñas y para ayudar a que estos niños y estas niñas pues, fuesen a la escuela, fuesen a una guardería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se obligaba a las familias a que la solicitud de la prestación se tramitase a través de un sistema electrónico. Y, y la idea era tratar de prevenir el fraude, es decir, establecer un sistema que evitase que se beneficiasen de estas ayudas familias que no tenían derecho a ello, ¿no? Entonces, empezó a llamar la atención que se detectaba mucho fraude entre las solicitudes que provenían de familias extranjeras, es decir, de familias residentes en Holanda, pero que no eran holandesas. Podían ser latinoamericanos, pero podían también ser de otro país europeo, ¿no? Y bueno, llamó la atención, parecía que las familias extranjeras cometían más fraude que las familias holandesas, ¿no? Hasta que se descubrió, a través de una acción que llevaron a cabo varias familias a través de sus abogados, se descubrió que el sistema, digamos, generaba una alerta cuando la solicitud provenía de una familia que no era holandesa. Entonces, esos expedientes se miraban con mucha más atención que los expedientes que procedían de las familias holandesas. Entonces, no es que las familias extranjeras defraudasen más, sino que todo el esfuerzo para controlar el fraude estaba centrado en las solicitudes de familias extranjeras. Entonces, al haber más control sobre esas solicitudes, era más fácil detectar los fraudes, pero no porque las familias holandesas defraudasen menos, sino porque en ellas no estaba puesto el foco, ¿no? Entonces se descubrió que uno de los elementos que tenía en cuenta el algoritmo era que la petición proviniese de una familia extranjera. Por tanto, aquí la extranjería opera como un prejuicio que genera una discriminación respecto de en este caso, las solicitantes extranjeras, ¿no? En Estados Unidos también algunos sistemas que utiliza la policía se ha constatado que no reconocen, no llevan a cabo un reconocimiento facial correcto de personas de etnia negra o afroamericanos, porque sobre todo los programas están alimentados con fotos de gente blanca. Por tanto, hay una peor identificación de ciertas personas, ¿no? Todo esto son, como les digo, ejemplos en el cual la máquina tiene en cuenta un dato que no debiera de utilizar y que acaba provocando una discriminación, ¿no? O como ocurre, por ejemplo, en China, que hay un sistema que se llama de crédito social. Y ese sistema de crédito social, digamos, va otorgándoles puntuaciones a las personas por distinto tipo de cuestiones, ¿no? Pero a veces por determinados hábitos de conducta que no son ilegales, pero bueno, que ahí están mal vistos, ¿no? Entonces, ese sistema acaba jerarquizando a las personas y a algunas les impide acceder, por ejemplo, a cierto tipo de transportes públicos o a cierto tipo de beneficios, ¿no? Por tanto, la idea esta de que las máquinas no tienen prejuicios no se corresponde con la realidad. Y eso no es culpa de las máquinas, es culpa de quienes han alimentado las máquinas, ¿no? Por eso, y concluyo con esta pregunta, en Canadá
cuando la primera ley que se aprobó para regular el uso de sistemas de inteligencia artificial impuso que cuando las administraciones utilicen estos sistemas, previamente tienen que llevar a cabo una evaluación, es decir, probarlos antes de su implementación para asegurarse de que no producen resultados discriminatorios. Y no solo hay que testarlos antes de usarlos, sino que tiene que llevarse a cabo una supervisión después de su implementación, ¿no? Y también, concluyo con esta cuestión, han determinado que a la hora de diseñar estos sistemas no puede dejarse solo en manos de personas informáticas, sino que en el diseño tienen que participar personas con perfiles diferentes. Por ejemplo, trabajadores o trabajadoras sociales, gente del ámbito de la medicina, es decir, gente que tenga una visión más plural y no la procedente del ámbito de la informática, que suele ser formada por hombres más que por mujeres, por hombres bien educados, por hombres de un determinado estrato social y económico, que pueden tender a pensar que el mundo es como son ellos y diseñan sistemas pensados para ellos, pero no para el conjunto de la sociedad. ¿Cuál es el papel de los tratados internacionales de derechos humanos en la regulación de la inteligencia artificial para prevenir violaciones de derechos fundamentales a nivel global? Sí, esto es una cuestión que me parece muy interesante. La inteligencia artificial es un fenómeno global. Los países, los dos grandes países más avanzados en materia de inteligencia artificial son China y Estados Unidos. La inmensa mayoría de los sistemas de inteligencia artificial han sido diseñados y producidos o en China o en Estados Unidos, pero se comercializan en todo el mundo, se utilizan en todo el mundo, ¿no? Entonces, un tratado internacional de carácter global tendría que ser la respuesta adecuada a esta situación, ¿no? Es verdad que puede ser complicado poner de acuerdo a países que producen inteligencia artificial con países que consumen básicamente la inteligencia artificial, ¿no? Porque los primeros, los que la producen, seguramente van a estar interesados en hacer un tratado internacional que no sea muy garantista, que no sea muy incisivo, sino que les deje bastante margen de actuación, ¿no? Y de hecho, Estados Unidos, bueno, no ha mostrado especial interés en regular la inteligencia artificial. Hay alguna declaración del presidente, pero no ha mostrado mucho interés porque las empresas norteamericanas no están muy interesadas en que haya normas que les impongan condiciones, ¿no? Pero la respuesta de los estados debe ser estar por encima de las empresas, ¿no? Entonces, creo que sería interesante, en primer lugar, que exista una suerte de acuerdo global sobre qué es inteligencia artificial. Tenemos que definir lo que es un sistema de inteligencia artificial. No necesariamente cualquier sistema algorítmico tiene por qué ser inteligencia artificial. En Europa se entiende que solo es inteligencia artificial aquel sistema que tiene una cierta capacidad de autoaprender. Es decir, que se le dan unos datos y es capaz de encontrar respuestas a partir del propio uso que hace el sistema de esos datos. Es decir, llega un momento que la intervención humana ya no es necesaria, sino que el propio sistema es capaz de autoaprender, ¿no? Entonces, hay primero que ponernos de acuerdo en qué es inteligencia artificial. En segundo lugar, hay que operar de acuerdo con el principio del riesgo, es decir, hay que evaluar los sistemas en función del riesgo que potencialmente puedan provocar para los derechos fundamentales. Y aquellos sistemas que produzcan un riesgo que no es asumible, que no es aceptable, tienen que estar prohibidos. Los que supongan cierto riesgo, pero no tan intenso, se les puede someter a un control más incisivo, y aquellos que apenas tengan riesgo, pues no necesitan una intervención especial, ¿no? En este sentido, en el marco del Consejo de Europa, que es una organización que agrupa en Europa 46 estados, se ha desarrollado lo que se llama un convenio marco sobre el impacto de la inteligencia artificial en la democracia y en los derechos fundamentales. Y en el desarrollo de este convenio marco, que se ha aprobado recientemente, se ha invitado a participar a otros países. Hay países latinoamericanos, hay países de distintas latitudes, precisamente porque se tiene presente que esto es un reto de carácter global, ¿no? Y por tanto, ahí todos los estados deben de tener intereses en regular este fenómeno y sobre todo tratar de establecer prohibiciones de carácter global. Es decir, si un sistema mm, se considera lesivo en Perú, también debía de serlo en España. Es decir, de tal manera que no se permita en un país lo que está prohibido en otro. Habría que llegar a un acuerdo mínimo en todo el mundo de acerca de qué sistemas no son aceptables, ¿no? Y unas garantías para todas las personas. Repito, esto no va a ser fácil
porque evidentemente los intereses de China no tienen por qué ser los intereses que tiene Perú, no tienen por qué ser los intereses que tiene España, ¿no? Pero al menos habría que ponerse de acuerdo en un mínimo, ¿no? En un suelo común y luego a partir de ahí, bueno, si un Estado quiere ser más garantista, puede adoptar sus propias decisiones, ¿no? Por tanto, es necesario, digamos, combinar el enfoque internacional con el enfoque nacional. También una cuestión clave. Bueno, retomando un poco lo que decía al principio, creo que los sistemas jurídicos nacionales, con carácter general, me parece que no necesitan llevar a cabo cambios constitucionales. Me parece. Creo que sobre todo el esfuerzo normativo debe ir, por una parte, en los acuerdos internacionales, como acabamos de apuntar, y por otra parte, sí desarrollar normas de carácter legal, ¿no? Que sobre la base de estos convenios internacionales, pues concreten exactamente en Perú pues cuáles van a ser las sanciones, porque las sanciones no tienen por qué ser exactamente las mismas en España que en el Perú o que en Estados Unidos, ¿no? Pero sí creo que los estados, repito, tienen que llevar a cabo este esfuerzo normativo nacional que puede ser relativamente similar, pero puede haber también una cierta disparidad entre unos países y otros, ¿no? Creo que en el ámbito nacional es muy importante el esfuerzo de alfabetización digital que se haga. Esta misma conversación que estamos teniendo nosotros, pues me parece que es importante para eso, ¿no? Creo que nuestros estudiantes en las facultades, bueno, ya están utilizando sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Creo que tienen que ser conscientes de que ciertos sistemas pueden suponer un plagio, mm, que la inteligencia artificial puede estar lesionando los derechos de autor, pero son sistemas que están ahí. Yo a mis estudiantes no les prohíbo, no les puedo prohibir que utilicen un dispositivo de inteligencia artificial para hacer un trabajo, pero tienen que ser honestos y el trabajo, digamos, la máquina no tiene que sustituir a la persona, ¿no? Pero por eso creo que hay que hacer un esfuerzo pedagógico, creo que hay que conseguir que las autoridades, que a veces, bueno, son reticentes a este tipo de cuestiones, bueno, apuesten por una regulación, tienen que formar a sus empleados públicos porque cada vez más las distintas autoridades van a utilizar estos sistemas, ¿no? Y tienen que diseñar sistemas de inteligencia artificial que no sean hostiles a la ciudadanía, al contrario, que mejoren la calidad de las personas, ¿no? Entonces, es un reto importante. Que como digo, estos sistemas van a una gran velocidad y las respuestas de los estados son mucho más lentas, pero creo que por lo menos tienen que ser conscientes de ello y hacer un esfuerzo mínimo, porque si no, la inteligencia artificial puede provocar más perjuicios que beneficios cuando debiera de ser justo lo contrario. Pero la inteligencia artificial ya no es algo del futuro, es algo que está aquí, que tenemos que convivir con ello y para convivir con ello hay que conocerlo bien, lo mejor posible, ¿no? Y tratar de alguna manera, parafraseando un libro muy conocido de Luigi Ferrajoli, ¿no? Que él hablaba de los poderes salvajes. Bueno, la inteligencia artificial puede ser un poder salvaje y por tanto los estados tienen que tratar de encauzar y de domesticar en la medida de lo posible a este poder. Bien, agradecemos profundamente por responder nuestras 5 preguntas planteadas. Y antes de terminar esta entrevista, nos gustaría solicitarle una breve reflexión sobre el tema tratado. Sí, muy brevemente, yo creo que tenemos que ser conscientes de que la inteligencia artificial no es algo del futuro, es algo del presente, es algo que está ahí, que afecta a todos los ámbitos de la vida, afecta a la enseñanza, como en nuestro ámbito, afecta a la medicina, afecta a los medios de comunicación, afecta a la política, a la democracia, y por tanto, seguramente somos una generación privilegiada en el sentido de que puede ocurrir que en la vida de una persona no hay algo que cambie esencialmente su vida, pero yo creo que la inteligencia artificial supone un cambio radical en nuestras vidas. Nuestras vidas no es igual ahora que hace 10 años, ¿no? Y seguramente dentro de 10 años todavía habrá cambiado mucho más, ¿no? Bien, frente a esto, yo creo que no hay que ser apocalípticos, pensar que esto es el final de los tiempos y que las máquinas van a acabar con nosotros, pero tampoco hay que ser integrados, es decir, aceptar de manera crítica y sin cautelas lo que está ocurriendo. Entonces tenemos que estar vigilantes para que la inteligencia artificial suponga una mejora en la calidad de nuestras vidas y no una amenaza para ellas.